Muchas gracias, mi estimado Chris. Es una bendición estar con ustedes, este, y sobre todo, pues ser parte de este ministerio que está ayudando mucho a los jóvenes, a los adolescentes y algunos no tan jóvenes, pero que son, que quieren aprender, que quieren crecer en su servicio a nuestro Dios. Y entonces cuando empecé a ver la publicidad que iban a estar dando clases de música, yo dije, wow, qué padre. En su momento, ¿verdad? Cuando era nuestra época, hace ya muchos años, pues no había nada de esto, e incluso pues no estaba tan avanzado el internet, no había YouTube. Y ahorita, gracias a Dios por la tecnología que están usando ustedes, Chris, con todo tu equipo, para bendecir a los jóvenes y ayudarlos a servir. Y lo más bonito es esto, que no solo se les está dando clases de música, quizá de canto o de cómo dirigir, ¿no? En lo técnico, sino que se les está dando una base, una buena base, un fondo de lo que es la adoración. Y agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de compartir un poquito para que no nada más sea en lo técnico, en la habilidad al tocar el instrumento, sino que más bien sea pues un estudio completo, profundo, bíblico, teológico, práctico en todas las áreas. Y bueno, pues déjenme, me va a estar ayudando aquí mi esposa a compartir, si ya por ahí se puede. Vamos a aquí, vamos a compartir. Y y pues me da mucha alegría que muchos jóvenes se conecten a estos espacios y pues vamos a empezar. Me avisan cuando ya esté por ahí De- todavía ¿Desde ya qué perfil se va a compartir, Suri? Para estar Raquel, con... es Raquel. No sé si ya se puede por ahí. Raquel. Me parece que ya. Ok. Bueno, pues vamos a compartir. Muy bien, muy bien. Es una bendición, chicos, poder estar aquí y hablar en en esta cuarta clase de lo que es la música y la adoración. Yo por allí le agregué una palabrita, la música, la alabanza y la adoración, que es precisamente en la secuencia de lo que viene la temática completa, ¿verdad? De las clases. Y pues estamos en la cuarta clase. Nuestro texto base es Aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Y el último verso de ese capítulo, ¿verdad? Del capítulo 150 de Salmos dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y bueno, chicos, ustedes ya llevan tres clases, esta es la cuarta. Ya nos empieza a decir algo. Hasta esta cuarta estudiaremos acerca de la música. Se estudió qué es la adoración, qué es la alabanza, cómo Dios busca adoradores, ¿verdad? Y también un corazón humilde, íntegro, sincero para alabar. Pero hasta la cuarta clase que es hoy, vamos a entrar a lo que es la música. Entonces ya nos empieza a decir que sí es muy útil y poderosa, como lo vamos a ver hoy, pero no es lo primordial, no es indispensable. ¿Por qué? Porque hemos confundido los términos. Desafortunadamente, ¿verdad? Se ha revuelto, por ejemplo, se habla de adoración, alabanza, música, cantar, glorificar, y pareciera que todos son sinónimos. ¿Y a dónde vas? Pues vamos a alabar a Dios, ¿no? Por eso no se tiene muy en claro los términos, ¿no? Por eso escuchamos expresiones como pues venimos a adorar a Dios los sábados, venimos a adorar a Dios, como si entre semana no lo hiciéramos. O también ya va a empezar la predicación y dice, bueno,
Pues ya adoramos, ahora vamos a escuchar la palabra, como si nada más la adoración fuera en los momentos en los que cantamos, o también ah, frases también como ¿cómo estuvo la adoración? Y dice, no, pues estuvo muy, muy padre. O no, la verdad no ensayaron bien los músicos. Y entonces rebajamos, limitamos la adoración solamente a cuando se canta, ¿no? Me ha tocado escuchar que dicen, pues hoy no sentí el espíritu. Estuvo fuerte, más o menos ensayaron, pero no sentí el espíritu en la adoración. Como si toda la semana tuviéramos el espíritu de Dios dentro de nosotros y llegamos el sábado y ahí se nos sale, se va. Como que no, como que al decir no sentí es algo no tanto con los que están al frente, sino conmigo, ¿no? Y entonces este tipo de conceptos, ese tipo de ideas un poquito equivocadas, pues no nos dejan entender qué es la adoración. Y quiero ponerles un ejemplo así rapidito. Por ejemplo, el concepto de que Dios habita en el templo, ¿no? En el Antiguo Testamento se crearon dos templos, se destruyeron, se reconstruyeron, y por ahí los judíos quieren reconstruir el tercer templo, pero esa idea de crear un templo para que ahí viva Dios es una idea también que no es bíblica. De hecho, una familia entra a Egipto, ¿no? Jacob con todos sus hijos, entra y entonces ve que hay unos templos enormes. Cuando les toque darse una vuelta por Egipto y por Giza o por Luxor, van a ver que hay unos templos grandísimos con sus dioses, sus estatuas, sus esfinges o esos dioses, ¿verdad? Que tienen cuerpo de hombre y cabeza, ya sea de perro, de chacal o de halcón o qué sé yo, que miden 10 metros, 12 metros y luego ven sus puertas como la están viendo ahí en la pantalla, enormes. Entonces los israelitas ven eso y dicen, wow, este es un templo, ahí vive su Dios. Salen de Egipto, salen y llegan a la tierra prometida y entonces ahora quieren crear un templo para que allí viva Dios. Y en el mismo Antiguo Testamento, ¿verdad? En Reyes dice la palabra de Dios, ni aun los cielos pueden contenerte. Cuando David quiere, está dedicando el templo que él dice, Señor, pues este templecito, si aún los cielos no pueden contenerte, ¿cómo vas a vivir en este templecito? Pablo dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Isaías también el profeta declara ahí el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿En dónde está el templo en el que yo me voy a meter? Entonces, esa idea, obviamente que no es de los israelitas, se tiene o se cree, y déjenme decirles algo, esa idea la tiene la iglesia popular. En la iglesia popular vemos que su reina, por ejemplo, la patrona de todos los mexicanos, como le dicen, habita en la parroquia, habita en la catedral, es más, en la capilla. Cuando vamos, o yo recuerdo cuando íbamos en el camión, ¿verdad? Y de repente hace parada y voltean y hay una capilla donde está la Virgen, dicen la Virgencita, voltean y se persignan. ¿Por qué se persignan? Porque en su mente, en su idea, creen que allí vive, que allí está. No está conmigo, sino allí vive, en la catedral, en la parroquia o en esta capilla. Pero esa idea equivocada, ¿qué creen? Que en ocasiones también nosotros la tenemos. Varios de nosotros llegamos al santuario, a la casa de oración, a la iglesia, al templo, y ¿qué hacemos? Nos postramos, nos arrodillamos a orar. Y esto no quiere decir que esté malo, tampoco quiere decir que lo dejemos de hacer o que critiquemos, no. Lo que yo digo es la idea. Nosotros ahora entendemos que somos nosotros, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y el Señor está con nosotros en cualquier lugar. Pero a veces esa idea equivocada de que no está conmigo, no está donde voy, pero llego al templo, aquí sí está, me hinco y oro. ¿Sí me explico? Entonces ese tipo de cosas hacen que se distorsione algunos términos elementales como nosotros lo expresamos en nuestra iglesia.
Miren, la adoración, que lo vamos a ver ahorita, lo vamos a recordar, que ya se vio, pero lo vamos a recordar, es mi vida entera. Y dentro de mi vida entera hay una parte que es la alabanza. Y dentro de la alabanza hay una parte que es el canto y la música. Miren, vamos a ver este esquema. Aprovecho antes de ver el esquema. Bueno, puse allí una iglesia también como la de nosotros. Puse ahí un templo egipcio. Puse allí la Catedral de San Pedro en Roma. Y también una iglesita para que también no nos quedemos atrás, ¿no? una congregación, una iglesia. Pero bueno, vamos a ir al esquema. Ahí está. Bueno, ahí está lo que yo les decía. Miren, ahí también nos quedamos atrás. Tenemos nuestro templito de iglesia de Dios. Miren, vamos a ver este esquema. Lo voy a explicar más adelante, pero esto es como una idea que tengamos. Allí podemos ver que nuestra vida entera es como ese círculo, es la adoración, es completo, es lo que nos dice esa palabra que ahorita vamos a explicar un poquito más. Esa es nuestra adoración y se puede manifestar. Podemos adorar a Dios en estudio, en oración, en dones, en obediencia, con nuestras habilidades, qué sé yo. Esto lo vamos a ver más a detalle. Pero una parte es la alabanza, que no es lo mismo. Y esa misma alabanza se puede dividir en varias partes, como es el canto, como es la música, como es expresiones a lo mejor de arrodillarnos, de levantar las manos, poéticamente, un testimonio. Entonces, eso lo vamos a explicar más adelante, pero nomás es puse este esquema para que veamos. A ver, vamos a ver ahorita los objetivos de esta lección, de esta clase. Son 4. ¿Cuáles son? Bueno, entender el rol de la música dentro del acto de la alabanza. Y la alabanza, dentro de una de las expresiones de adoración. Si queremos ponerlo de este modo, es una parte pequeñita la música que entra dentro de la alabanza, algo más grande, y esa más grande entra dentro de la adoración, que es mucho más grande porque es un todo. Número 2, vamos a reflexionar sobre la música, si es indispensable en la adoración o simplemente es pues un medio o una herramienta. Número 3, vamos a valorar los elementos bíblicos relacionados con los instrumentos y las expresiones artísticas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y número 4, vamos a intentar inspirar a los adoradores para usar la creatividad como una expresión de devoción a Dios. ¿Ok? Ahora vamos a recordar algo que ustedes ya vieron en las clases pasadas, pero es un recordatorio porque no podemos entrar así, ¿verdad? Entonces, les invito a que chequen conmigo algunos términos. Por ejemplo, la definición de adoración. Como pueden ver, hay varias palabras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, por ejemplo, Yadá, Abodá, Sachá, que son términos en hebreo. Y la adoración en el hebreo describe la adoración a través de la expresión, de la gratitud, de la alabanza, a menudo con las manos levantadas. La palabra abodá en el contexto judío, esta palabra significa trabajo, servicio. Y se utiliza para referirse a la adoración a Dios, pero como servicio. La palabra sachá, ¿verdad? Significa postrarse, inclinarse, humillarse ante Dios con respeto y reverencia. Esta es la palabra más común. Entonces, esto, y por ejemplo también en el Nuevo Testamento están algunas otras palabras. Por ejemplo está proskuneo, que es este término griego es el más común, que se usa más en todo el Nuevo Testamento para hacer reverencia o rendir culto. Esta es la palabra que vemos en Romanos 12:1, que vamos a ver más al ratito, en donde dice que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, ¿verdad? La palabra sebonai, que significa reverenciar, respetar, tener temor reverencial. La palabra latreuo, este término significa servir o rendirse en un servicio religioso. Y también la palabra eusebo,
Eusebeo significa ser piadoso, actuar piadosamente, rendirse en culto piadosamente. Estos términos que vemos ahora, ¿cómo lo entendemos? Bueno, a la luz del Señor Jesús y de Pablo, podemos entenderlo como cuando, ¿verdad? Es imposible hablar de adoración y no hablar de Jesús y la mujer samaritana. Cuando se encuentran y la mujer, no voy a leer las citas porque pues ya las conocemos y ya las han estudiado en las lecciones pasadas, solo un recordatorio. La mujer le dice, ustedes dicen que en Jerusalén se debe de adorar. Nosotros decimos que aquí en el monte Gerizim. ¿Por qué? Porque los judíos decían que en Jerusalén, en el monte Moriab, donde se había ofrecido o donde se había intentado ofrecer a Isaac, allí era el lugar donde Dios se manifestaba. Pero los samaritanos que pues ya hemos escuchado que estaban en riña, en pleito con los judíos porque ellos no eran puramente judíos, estaban en riña, ellos decían que era en el monte Gerizim en Samaria. Entonces ella está hablando de un lugar y entonces las palabras de Jesús, mira, la hora viene. Ella habla de un lugar, pero Jesús ya le empieza a decir, la hora viene, va a haber una hora en donde ni en este monte ni en otro, o sea, Jesús ya empieza a decir que en todo lugar, en todo momento, en todo lugar, el Señor busca verdaderos adoradores. Jesús ya empieza a hablar de personas y de modo, como en espíritu y en verdad. Ella lo limitaba únicamente a un lugar en donde se debe adorar. Jesús le responde con 4 cosas. Tiempo, siempre. Viene una hora cuando siempre vas a alabar a Dios. Lugar, en todo lugar. Trabajo, escuela, casa, iglesia, donde sea. Personas, bueno, muchos adoran, pero va a haber unos verdaderos adoradores. ¿Cómo se caracterizan? Porque lo hacen en espíritu y en verdad. Y entonces cuando vamos a Romanos 12:1, que también lo conocemos, ¿verdad? En donde dice el apóstol Pablo, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, es decir, completito tu vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, lo que Jesús ya dijo que es en todo lugar, en todo momento, verdaderamente, genuinamente, ahora él dice, preséntate tú completo como un sacrificio agradable al Señor. Es decir, hacerlo todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Tu vida es adoración. Entonces la adoración en la Biblia es el acto de rendir reverencia, honor, amor, entrega total a Dios por quien Él es. No se trata solo de cantar o decir palabras bonitas, eso lo vamos a ver más adelante, sino de una actitud de corazón, una vida rendida y dedicada a Dios en obediencia, en humildad y comunión, ¿no? Entonces la adoración es desde que despiertas, sábado, domingo, lunes, martes, sábado pues por supuesto, pero cualquier día en el templo, fuera del templo, en donde estés. La adoración es con tus pensamientos, con tus palabras, con tus conversaciones, con las series que ves tú en Netflix o en cualquier, donde las veas. Son tus oraciones, son tus dones. ¿Cómo usas tus dones? Ahí estás adorando a Dios. Son tus habilidades, incluso es tu dinero, ¿verdad? Para todos los que trabajan, yo no sé qué tanto dan sus ofrendas o sus diezmos, bueno, pues también ahí adoras a Dios. Tu cuerpo completo, absolutamente en todo. Eso es adoración. Ahora, ¿qué es alabanza? Bueno, ya la alabanza. También aquí vemos algunos términos, nomás los pusimos allí en la pantalla para que vean, ¿verdad? Lo que es en hebreo y en el griego, que es halal, tejilá, yadá, samar, barak, y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, aineo, doxa. Y esto sí tiene que ver con alabar, glorificar, celebrar con entusiasmo. De hecho, de ahí viene la palabra aleluya, que significa alabada a Jehová, de halal, ¿verdad? En el hebreo de ahí viene la palabra aleluya. Canción de alabanza. Los salmos está lleno de eso. Dad gracias
o dar alabanza al Señor. Y esta palabra de yadad dice tiene que ver con las manos, usar las manos extendidas, levantar las manos o usar las manos. Samar tiene que ver con la alabanza ya de hacer música y cantar alabanzas o instrumentos. Barak es bendecir al Señor, ¿no? Como ese grupo que conocemos de Barak. En el Nuevo Testamento esas dos palabras tienen que ver con alabar, elogiar y honrar. Es decir, dar gloria y honor a nuestro Dios. Y entonces aquí sí, los salmos están llenos de todo esto. El Salmo 150, déjenme leer un poquito del Salmo 150, en donde ya aquí la alabanza, no la adoración, la alabanza tiene que ver con instrumentos. Dice aquí, alabad a Dios en su santuario, en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas conforme a la muchedumbre de su grandeza. Verso 3, alabadle con bocina, con salterio, con arpa, con pandero, con danza, con cuerdas, con flautas. Alabadle con címbalos resonantes, lo que ahora sería la batería, ¿no? Los panderos. Alabadle con júbilo. Voy a leer lo que también dice aquí una página atrás. Salmo 149:1. Dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y bueno, aquí ya habla también con las manos, habla con la voz, de levantar la voz. Y este otro verso, 47:1 de Salmos, que también habla de algo bien importante. Miren, dice Salmos 47, acá está, he perdido. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Aquí ya podemos ver que la adoración es en todos los ámbitos, pero la alabanza, alabar a Dios, ya tiene que ver con nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Alabar al Señor con alegría, con regocijo, con voces fuertes, con gritos. Yo decía, wow, esa expresión de un grito de júbilo, pues es meramente bíblica. Alabar a Dios con todos los instrumentos que conozcamos. Alabar a Dios con manos levantadas o incluso de rodillas o con aplausos, incluso con danza. Eso lo vamos a ver más al ratito en las expresiones artísticas, pero aquí viene todo eso, ¿verdad? Alabar al Señor de esa manera. Entonces, la palabra alabanza aquí se implica voz, ruido, instrumentos, música. En la Biblia, la alabanza, la expresión verbal, musical o corporal da honra y gratitud a Dios, admiración y exaltación hacia Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Alabar es reconocer la grandeza de Dios con el corazón y expresarlo con palabras, cantos, poesía, posturas físicas, como lo decíamos hace ratito, manos, pies, danzas, arrodillarse, todo esto. Ahora, ya que vemos un poquito qué es la alabanza y qué es la adoración, ahora vamos a ver la diferencia entre estas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, miren, vamos a ver aquí en esta gráfica el enfoque. La alabanza la hacemos por las obras y los beneficios que Dios nos da. La adoración se hace por la persona y los atributos de Dios. La expresión es exterior en la alabanza, es activa, es sonora, es visible, ¿verdad? Todos la ven. Pero la actitud en la adoración es en el interior, es silenciosa, es reverente, es invisible, muy dentro de nosotros. La actitud en la alabanza es con gozo, con gratitud, con celebración. Se me viene a la mente cuando
cuando dijo Jesús acerca del hijo pródigo, que hicieron fiesta y de lejos escuchaban las danzas, la música. Así es, ruidoso. Pero la actitud en la adoración es humildad, es entrega, es reverencia. En la relación con Dios, en la alabanza, es reconocer lo que Dios ha hecho hoy, lo que está haciendo, yo lo reconozco y le agradezco. En la adoración es rendirte ante quién es Dios. La manifestación, pues puede ser colectiva en la alabanza, ¿verdad? O en lo individual. Tú cantas, pero la manifestación en la adoración es más íntima y personal, ¿no? Lo que Jesús decía, en espíritu y en verdad. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo note, tú tienes una relación con Él. ¿Puede incluir música? Sí, en la alabanza puede incluir. La enriquece, la hace más bonita. En la adoración, sí, pero no es indispensable, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que quiere decir música. Música es una palabra por ahí griega, ¿no? Mousike, que quiere decir el arte de las musas. Esas diosas hermosas que inspiraban a los artistas a crear música o otra clase de arte. La música, en un sentido general, se refiere a la organización de sonidos, ¿no? En el tiempo para crear una obra de arte sonora. Es una forma de expresión artística que utiliza melodías, ritmos, armonías y para evocar emociones y transmitir mensajes. Por ejemplo, los elementos de la música, pues aquí los tenemos. La melodía, ¿no? Una secuencia de notas musicales que crean una línea vocal o instrumental, lo que es la melodía. Ritmo, un patrón de duración de los sonidos a través del tiempo. Y ahorita ustedes que están estudiando, pues algunos son rítmicos, a lo mejor otros no tanto, pero con la práctica, pues se puede llegar a todo esto. Bueno, ¿qué otra cosa? La armonía, bien importante la armonía, que es combinación de notas que suenan simultáneamente para crear acordes. Generalmente dicen, pues apréndanse los cantos y ya en el ensayo pues nomás llegamos a ensamblar, ¿no? Que haya armonía. Y el timbre también, que es la cualidad distintiva de un sonido que permite identificar la fuente del sonido. Tú ya escuchas y todo se oye bien bonito, pero dices, oh, ok, es la guitarra, es el piano, es el saxo, o qué sé yo. Las características de la música es la expresión artística, ¿verdad? Que la música puede expresar emociones, ideas y sentimientos, como lo vamos a ver más adelante. El lenguaje universal. La música puede ser comprendida por personas de diferentes culturas y lenguas, idiomas. Tú no hablas inglés, no hablas francés, pero escuchas una canción y escuchas la música y te atrae porque te gusta. Ahorita lo vamos a ver conforme a la Biblia, cómo es interesante e incluso es espiritual esta situación. La recreación y el entretenimiento. La música también es recreación y entretenimiento, ¿no? Se hace música para disfrutar, para relajarse, e incluso se hace música como un estímulo cognitivo, ¿no? La música puede tener un impacto positivo en el desarrollo de la mente, de la memoria, de las emociones. Bueno, en resumen, la música es una forma de arte que combina sonidos para crear obras de arte sonoras que expresa emociones y transmite mensajes y que puede ser disfrutada por personas en todas las culturas. Muy bien. Ahora, muy importante, ¿es necesaria la música para cantar? Pues no. ¿Es vital la música para alabar? Pues tampoco. ¿Es indispensable para adorar? Tampoco. La música es un medio poderoso, pero no es esencial para cantar, para alabar a Dios, que es algo más grande, o para adorar, que es el todo. La música tiene un poder espiritual enorme, chicos.
¿Por qué? Esto es interesante, miren, ¿por qué? Porque la música se creó en la eternidad, allá en el tercer cielo, allá en donde habita Dios, el paraíso también se conoce. En un ambiente 100% espiritual, allí se crea la música, y solo para alabar a Dios. El Apocalipsis nos revela que allá hay arpas, hay trompetas, hay coros, hay alabanza musical. Miren, hice esta gráfica, a ver qué tal, a ver si nos ayuda un poquito. Miren, esta línea es la línea de la eternidad. No sé si se alcanza a ver mi cursor, pero esta es la línea de la eternidad. No tiene principio y no tiene fin. En algún momento, el Señor, en el principio leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en algún momento Dios decide hacer el mundo, este mundo que vemos aquí. Pero en algún momento este mundo se va a acabar y va a descender la santa ciudad. Ya conocemos todo esto en la profecía, pero esta tierra y estos cielos y este mundo ya no va a estar más. O sea que tuvo un principio y tendrá un final. Pero la música que vemos acá arriba ya existía desde antes y va a existir por la eternidad. Entonces la música es eterna. Cuando en el principio, Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra, y fue avanzando, y en Génesis 4:21, Jubal descubre la música, descubre los instrumentos, no los inventa porque ya existían, ya nada más los descubre. Entonces, esto lo digo para ver que la música tiene un poder espiritual tremendo. Y ahorita voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, actualmente existe la musicoterapia, ¿no? Es una disciplina terapéutica que utiliza la música y sus elementos, o sea, lo que es el sonido, ritmo, melodía y armonía, lo que ya dijimos, para promover, mantener y restaurar la salud física, emocional y mental de las personas. A través de la interacción con la música se pueden lograr objetivos no musicales, como mejorar la comunicación en los niños que tienen problemas de comunicación, la expresión emocional, la cognición, ya lo vimos, que es el desarrollo de la mente, la movilidad y la socialización. Es decir, que la musicoterapia usa la música como terapia para sanar cuestiones en la vida. Y no solamente en los hombres, sino también es positivo en los animales y en las plantas. Bueno, ahora vamos a un caso muy bonito, un caso bíblico. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de David y Saúl? Cuando tenía sus fuertes dolores de cabeza Saúl, y entonces le dicen, oye, pues búscate a alguien que cante, perdón, que toque para que se te vayan esos dolores. Déjenme lo recuerdo, creo que aquí tengo la cita. Sí, aquí la tengo. Miren, es Samuel 16, el último verso, que es el 23. Dice, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo de parte de Dios se iba. Imagínense, la música tiene ese poder, porque él tiene unas jaquecas, unos dolores, y ahorita vamos a ver cómo encuentran a David. Pero cuando él empezaba a tocar el arpa, esa música fluía para que se le fuera esos dolores de cabeza. Ahora, ¿quién era David? Precisamente para que la música en un hombre causara ese impacto. Bueno, pues déjenme voy a leer aquí mismo en Samuel 16, verso 16. Dice, vamos a recordar una historia muy, muy conocida por todos. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a uno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio.
Y Saúl respondió a sus criados: búsquenme, por favor, ahora a uno que toque bien y tráiganmelo. Ellos únicamente querían o estaban buscando a alguien que tocara bien, nada más. Pero miren lo que encuentran en el verso 18. Dice: entonces uno de sus criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar lo que ellos buscaban. Es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, prudente en sus palabras, es hermoso y lo más importante, Jehová está con él. ¿Cómo ven aquí, chicos? ¿Cómo ven aquí, muchachas? El músico, el buen músico, el que Dios utiliza para que en ese poder espiritual musical haya bendición en la iglesia, en el servicio, tiene que tener estas calificaciones. O sea, debe de ser un experto en lo que están haciendo ustedes, aprendiendo. Debe de tocar bien. Pero aparte dice que era valiente, vigoroso, hombre de guerra. Lo que se le ponía, él lo hacía. Quiere decir que los adoradores, en este caso, o los músicos, deben de saber tocar muy bien, pero cualquier cosa que se les presente con valentía, hacerlo. El trabajo en la iglesia, en donde estén. Otra cosa que me gustó, dice que era prudente en sus palabras. Y los músicos, ¿cómo somos? Bueno, digo cómo somos porque pues a veces yo soy músico también, ¿no? Y a veces también se nos va porque hablamos y mira cómo me salió y no, él en sus palabras dice allí que era prudente. Cuando tenía que hablar, hablaba, cuando tenía que callar, callaba. Tenemos que ser así nosotros también. Otra cosa que menciona aquí, hermoso, bueno, ahí sí no sé cómo hacerle, pero acerquémonos al Señor y nos va a otorgar esa hermosura, ¿no? No, yo creo que todos somos hermosos cuando estamos cerca del Señor, porque era hermoso también Él. Y lo último y lo más importante, Jehová estaba con él. Imagínense, chicos. Dios estaba, porque él no era un músico nada más, era un adorador, lo que vimos al principio, lo que se vio en las clases pasadas. No nada más es alabar a Dios, es adorar a Dios con toda nuestra vida. En este caso, David era un excelente músico. Tocaba e incluso compuso muchos instrumentos, inventó muchos instrumentos él. No solo fue músico, fue cantante, fue cantor, que le apodaron el dulce cantor de Israel. No solo fue músico, fue cantante y lo hacía bien, fue compositor, pero también parte de esa verdadera adoración lo hizo a que no se limitara en ese ámbito de la alabanza. Esa presencia de Dios lo hizo que fuera un profeta, porque actuó como profeta, profetizando, exhortando. Lo que hacía un profeta, él lo hizo también. Pero no se limitó a hacer eso. Fue sacerdote porque también presentaba ofrendas y holocaustos por él y por su pueblo. Intercedía. Fue rey. ¿Cómo ven, chicos? Es decir, estamos en la clase de música, ensaya, hazlo bien, pero no te limites. Sigue creciendo. A ser un buen cantante, con buen fondo de adorador, con la presencia de Dios, pero no te limites solo a eso. Sé profeta, exhorta con la palabra de Dios, conoce tu Biblia, sé un sacerdote, intercede por los demás, no nomás te encierres en tu instrumento. Hay varios casos, el más común, más conocido en nuestro contexto, sobre todo en México y ahora en las redes sociales, pues también nuestro hermano Derek, ¿no? Él es contemporáneo mío y este brother, bueno, varios congresos, pero en el 2002 estuvimos allá en Morelia y tremendo el brother, ¿verdad? Cantando, dirigiendo, muy buen compositor, muy buen pianista, muy buen adorador, pero no se limitó a eso. Es un predicador que anda por muchos países, es pastor también. Entonces,
el mensaje es este, ¿verdad? Ser un buen músico, pero no te limites en eso nada más. Sigue creciendo. Déjenme apuro porque apenas vamos en la introducción. No, no es cierto, ya vamos más, poquito más. Estamos viendo el poder espiritual de la música en David. ¿Por qué? Porque esa música era ejecutada por un verdadero siervo de Dios, alguien que adoraba a Dios en espíritu y en verdad, en palabras del Señor Jesús. Pero también está el caso de los jóvenes en Babilonia. ¿Recuerdan esa ocasión? Decía allí en Daniel 3 que cuando escuchen la música, el salterio, y empieza a nombrar, cuando escuchen la música, volteen a la estatua de oro y la laven. Y entonces fue astuto este rey, porque sabía que la música tiene un poder tremendo, que nada más la escuchamos y luego ya andamos con el piecito y ya andamos porque nos gusta, y no me refiero a la música de afuera que también a veces nos atrae. E incluso la misma que cantamos, que tocamos nosotros, ¿no? Empieza un canto que grande y fuerte es nuestro Dios, y empieza el bajo y luego, o sea, por ese poder. Entonces, este rey dijo, pues vamos a ponerles música para que alaben mi estatua, porque sabía que la música atrae, tiene ese poder, tiene esa facilidad. Les quiero comentar, allí puse algo de la canción de Gloomy Sunday, o Sunday, ¿no? La mejor pronunciación aquí porque hay americanos aquí viendo y escuchando. Esta canción con este título, que Gloomy Sunday quiere decir un domingo sombrío o un domingo triste, de un autor húngaro que se llamaba Rezo Seres a principios del siglo pasado. Esta canción la prohibieron porque tenía una letra muy triste, que estaba esperando a su amor, que no llegaba y quería suicidarse. Pero con la música que le puso, la gente se estaba suicidando con esta canción allá en Hungría. Luego la traducen al inglés y estaba pasando lo mismo, que fue prohibida. Chequenlo, googleenlo para ver cómo prohibieron. ¿Por qué? Porque la música tiene ese poder de darte un ánimo, de alegrarte, pero también de entristecerte, ¿no? Y más cuando te dejó, iba yo a decir la sierva, pero a veces no es ni la sierva, es la samaritana, ¿no? O el filisteo, y entonces te quieres morir. Y estás tan triste y pones esas canciones de no sé qué artista, ¿verdad? Iba a mencionar yo de mis tiempos, pero igual y ni los conocen a los Temerarios, ¿no? A Luis Miguel, y entonces canciones tristes. ¿Por qué? Porque la música también tiene ese efecto. Pero también la música, algo que les quiero mencionar, la música va directo a las emociones. Esto es interesante. La música no pasa por el intelecto. La música va directo a las emociones y por eso tiene ese impacto. Hay que reconocer que hay canciones tan bonitas, hablando, que cantamos, que está bien padre la música y le damos con todo y de repente vemos, la letra está medio rarita. ¿Por qué? Porque nos gustó, nos cautivó. La música no pasa por el intelecto, va directo a las emociones. Y entonces tiene ese poder precisamente porque fue creada en un ambiente espiritual, como ya lo mencionamos. Déjenme, me apuro. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hasta las 9:30, ¿verdad, Cris? Bueno, ahí cuando empieza a ver manitas así es de que ya le pare. Bueno, la música también tiene límites. Tiene un poder muy bonito, muy espiritual, ya lo sabemos, ¿verdad? Muy fuerte, pero se puede adorar a Dios sin ella, ¿no? Se puede adorar a Dios sin ella. La música es solo un medio, es una herramienta que Dios nos regaló para adorarlo. Así como tenemos la música, tenemos nuestra voz, que podemos cantar sin música, podemos orar, podemos recitar, podemos bendecir, etcétera, etcétera, lo que ya hemos dicho. Hay 3 ejemplos de personas que adoraron. Hay muchos ejemplos, pero yo puse aquí 3 ejemplos de adoración sin música, o alabanza incluso sin música, que es cuando María, allá la de Betania, rompe el alabastro y unge al Señor sus pies y los besa y los seca. Es un acto precioso de adoración que no tiene que ver con la música. Abraham, cuando está dispuesto a ofrecer a Isaac en el monte Moriah, en Génesis 22, de la misma manera, está adorando a su Dios y
está adorando a su Dios y no necesitó cantar o no necesitó la alabanza. Y el otro es Job. Después de todo lo que le pasó, dice la palabra que Job se levantó, rasgó sus vestidas, se rapó la cabeza, así como yo. Somos adoradores, ¿eh? Se rapó la cabeza, se puso ceniza, se inclinó y adoró, dice la palabra de Dios. Bueno, la música facilita y motiva a la adoración, pero en ocasiones podría confundirnos. Fíjense bien, chicos, ¿ah? Cuando el cristiano es un adorador genuino, entonces la música le ayuda a adorar, expresar sus emociones, a encontrarse y conectarse con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues está en su esencia lo conecta con la apariencia y en su interior viene y canta y lo hace exterior, ¿verdad? Pero hay que reconocer cuántas veces no hemos cantado a nuestro Dios con los ojos cerrados, con las manos levantadas, incluso con lágrimas, pero al terminar el servicio continuamos con la misma manera de vivir. ¿Qué pasó? Pues fue emocionalismo puro, pura emoción, fue una descarga emocional, como cuando nos invitan al Estadio Azteca, ¿no? Que dicen, a mí no me gusta el fútbol, pero mi amigo tiene unos boletos extras, pues vamos, yo no sé nada de fútbol, pero de repente cae un gol y se levantan todos y gritan y aplauden y chiflan que pues yo también me levanto, ¿no? Es como algo que se contagia. Entonces, desafortunadamente pasa eso en las iglesias, cuando entre semana y en tu vida no eres un adorador, sientes tan bonito cantando que crees que adoraste, pero no adoraste, porque la adoración no comienza con un acorde, sino con un corazón cercano a Dios. Por eso dice el texto de Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y miren esta cita que dice John MacArthur. Dice, ahí está. Dice, la música y la liturgia pueden ayudar a la expresión de un corazón que ya es adorador, pero estas no pueden por sí mismas cambiar a un corazón que no es adorador por uno que sí adore. El peligro está en que la música y la liturgia pueden dar la impresión de haber adorado a un corazón que no adoró. Sales, termina el sábado bien contento porque cantaste, te quedaste ronco. Crees que adoraste, pero tu vida diaria no lo demuestra. Estás equivocado o estamos equivocados. Esta otra cita de Mauricio Velarde está muy bonita. Dice, a los músicos les animo que conozcan más sus Biblias que sus instrumentos. Es bueno tocar bien, pero la música no salva. Y si vas a servir a Dios, tienes que conocerle. ¡Wow! Qué bonito, ¿verdad? Conocer mejor nuestra Biblia que nuestro instrumento. Por solo ser músicos pasa esto, porque no son adoradores, solo son músicos, se salen en la predicación, ¿no? ¿Cuántas veces pasa eso? Que los músicos, ya empezaron, háblenle a los músicos, están allá afuera, se fueron a comprar sus papitas o qué sé yo, porque no son músicos, no son adoradores. Por solo ser músicos se creen, o voy a decirlo a manera personal, nos creemos estrellitas porque tocamos y como nos aplauden y como pareciera que tocamos bien, se cree el hermano, la señorita se cree una estrellita, se revela, llega tarde. Y entonces cuando los exhortan, pues se enojan, se van, hablan mal del líder, del pastor. Cuando no tienen su ministerio, cuando no están allí en el ministerio musical, pues entonces se enojan y terminan por irse, por cambiarse a iglesias con mayor capacidad musical e instrumental, ¿no? ¿Por qué? Porque allá hay más músicos, porque allá hay más equipo, porque allá hay más adoración, ahí en bono. Y lo malo es que a veces algunos de nosotros los pastores
vemos que llega un buen pianista, un buen bajista. ¿Y qué pasó? No, pues me quiero colgar adelante, véngase para acá, hasta yo digo, lo cargamos. ¿Qué le hicieron a mi chiquitín? No, es que allá, vente para acá, tocas lo que sea. Tristemente, como pastores a veces también fallamos en esa área. Pero bueno, estamos viendo lo que es el poder de la música y cómo se usa la música. En general, la música es una herramienta muy valiosa, con un poder espiritual tremendo. Obviamente para el verdadero adorador, porque él sabe que lo esencial es su conexión diaria y sincera con Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, los instrumentos en la adoración bíblica. El uso de instrumentos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento fue muy notorio y bíblicamente es válido, especialmente pues en nuestro tiempo, pero ahorita vamos a ver un poquito más acerca de ello. Tenemos instrumentos como los que estamos viendo aquí, de cuerda, de viento, de percusión, ¿no? Guitarras, violines, bajo, saxo, flautas, trompetas, y pues todo eso, ¿no? Entonces, todos estos instrumentos, ya cómo usarlos, o los ejemplos bíblicos para poder usarlos en nuestra alabanza. Recuerden que fue adoración como un todo. La alabanza, dentro de la alabanza está la música, el canto y los instrumentos que estamos viendo ahorita. Vamos a ver unos ejemplos que pues conocemos muy bien. El Salmo 150 ya lo leímos. Nos habla de trompetas, de salterio, de arpa, de panderos, de cacordio, de cuerdas, flautas, címbalos, resonantes, todos los instrumentos que conozcamos o incluso muchos que se perdieron en la historia, David los usaba. Y ahorita vamos a ver que lo que tenemos ahorita pues son nada más la evolución de todos esos instrumentos. Pero bueno, en Primera de Crónicas, David organiza el coro y los instrumentos musicales para traer el arca. Y eso fue una fiesta tremenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David, pues ya vimos su biografía, como era un compositor, un músico y un cantante de lo mejor. Pero también en el segundo libro de Crónicas, cuando dedican el templo, en la dedicación también hay una música tremenda y adoración que provocan la manifestación de la gloria de Dios en ese templo. Y un dato que no sabía, que apenas aprendí ahora que estudié este tema, en Primera de Crónicas 23:5 dice que David ya estaba viejito, sentía que ya iba a morir y prepara 4,000 músicos, entre músicos, coristas y cantantes, para que hubiera adoración en el templo y no terminara. Los programaba, hacía grupos, relevos, pero imagínense, él estableció una adoración continua en el templo compuesta por 4,000 músicos. También en el Éxodo vemos cuando cruzan el Mar Rojo, más instrumentos de adoración, de alabanza, de entrega al Señor con María, ¿no? Usando los panderos. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos el uso de muchos instrumentos que ayudaban para la alabanza y la adoración. Pero ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? ¿Verdad? No hay una instrucción directa sobre el uso de instrumentos, pero tampoco hay una prohibición. De hecho, Pablo en sus cartas a los Efesios y a Colosenses enfatiza más en la actitud y en el contenido de los salmos, de los himnos y de los cantos espirituales. Miren cómo dice, voy a leer Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero también a los colosenses les dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Miren cómo dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, que aquí se habla de cantos, de himnos y salmos. Pero no sé si les ha pasado, siempre escuchamos, sobre todo gente conservadora, o no sé si esto sea conservadora, ¿verdad? Pero fundamentalista, que dicen, en el Nuevo Testamento no dice que se usen instrumentos, sino hay que usar. Y de plano no quieren usar instrumentos. ¿Qué hay de Jesús? Bueno, directamente Jesús no los mencionó, pero miren lo que sí hizo Jesús, precisamente acerca de los salmos, que es lo que más mencionan. Jesús mencionó los salmos en varias ocasiones y además los citó directamente en sus enseñanzas. Los salmos eran una parte importante de las escrituras hebreas, ¿verdad? Lo que es el Antiguo Testamento, lo que es el famoso Torá, Kevin y Ketuvim, de la Torá, que es la ley, los profetas y los salmos. Jesús los utilizó tanto para enseñar como para explicar su misión. Y aquí tengo dos textos, miren, que es en Lucas 20, Jesús cita el Salmo 110.1 para hablar de su identidad como el Mesías. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estamos viendo aquí a Jesús mencionando, usando los salmos en su ministerio. Pero también en Lucas 24:44, después de su resurrección, dice Jesús, esto es lo que les decía cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Estos ejemplos muestran que Jesús no solo conocía los salmos, sino que los usaba como base para explicar su identidad y su misión, ¿no? Entonces, Jesús los consideraba como parte de la palabra inspirada por Dios, los salmos. La música y la gran variedad de instrumentos es un tema muy importante en el libro de los salmos. Por ello entendemos que el uso de instrumentos es válido actualmente. Pero no sé si han escuchado ustedes esta pregunta. Bueno, está bien, pero ¿por qué no se usaron los instrumentos musicales en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Bueno, vamos a poner aquí algunas cuestiones por las cuales yo considero que no. Primero, ver que el silencio no es prohibición, ¿verdad? El que no estén allí no es que los haya prohibido, no. Bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué en el nuevo templo no hubo cantores, no hubo músicos, no hubo todo ese, ¿cómo se puede llamar? Toda esa gama, toda esa administración detallada como la que dejó David? Bueno, quiero aquí contarles un poquito que pasaron 400 años que no supimos nada más del Antiguo Testamento, ¿verdad? De silencio. Se destruye el templo cuando hay ese apagón en Zacarías y Malaquías, y pasan 400 años y vuelve a prenderse la luz en Mateo, a ver qué pasó en Israel, qué pasó con el pueblo de Dios. Vemos que ya el templo ya era un templo que estaba haciendo un pagano, Herodes, muy bonito, casi 100 años para construir ese templo, pero curiosamente lo termina y a los 6 años lo destruyen, ¿no? En el 64 se termina el templo, pero en el 70 lo destruyen. Pero en ese templo, déjenme decirles algo, ya no estaba la presencia de Dios. Dios se manifestaba con algunos personajes como Zacarías y como Ana y como otros, pero directamente no. En el Antiguo Testamento se apareció una columna de fuego, humo porque estaba el Señor, ahora ya no. Porque de hecho
el líder, el sumo sacerdote, el que se encargaba de todo el templo y de todo el Sanedrín, ya era una corrupción, ya no ponían al que debería de ser. Ya había dinero, ya había familias, ya había intereses, tanto que en el tiempo de Jesús no había un sumo sacerdote, sino había dos, Anás y Caifás. Entonces algo tremendo, que ya no se manifestaba Dios allí. Y en ese templo ya no había alabanza y adoración. De hecho, en ese espacio de 400 años, cuando los griegos llegan, destruyen parte del templo, se acaba el sacrificio, se levanta una familia que era la de los macabeos, se ponen en armas y logran sacar al grupo de griegos que se quedó. Y entonces recuperan el templo y vuelven a hacer culto y dicen, bueno, ¿quién va a ministrar? Pues como que ¿quién? Dicen los sacerdotes, nosotros, Dios nos hizo ese trabajo. Y dicen los macabeos, ¿cómo? Nosotros peleamos, murió nuestra familia, nosotros fuimos los que recuperamos, si ustedes quieren hacerlo, no. Y en ese espacio surge la secta de los saduceos, quienes ahora se van a encargar del templo. Y entonces los fariseos, entonces los saduceos empiezan a perseguir a los verdaderos sacerdotes y entonces ellos huyen. Surge un grupo que son los esenios que habitaban en el desierto, pero también otro grupo. Surge ahí el grupo de los fariseos que dicen, bueno, ya agarraron el templo por su cuenta, nosotros no queremos saber nada, ni necesitamos el templo, hagamos sinagogas. Y empiezan a hacer pequeñas sinagogas en donde ya no es tanto alabanza, sino más bien van a van a leer la palabra y alaban, cantan 1, 2, 3 himnos, pero sin música. Y entonces vemos que para ese entonces ya no hay alabanza en el nuevo templo. La influencia de las sinagogas, que era muy solemne, por los fariseos, que eran muy estrictos, muy serios, menos ahí hay música y ya no hay allí. Y entonces cuando surge la iglesia fundada por Jesús, empieza a crecer, se predica la palabra, el énfasis ya no tanto es en esa alabanza y adoración, más bien es en lo interno, ¿no? Tomando las palabras de Jesús, ahora la adoración es en espíritu y en verdad, en lo interno, en lo invisible, en lo que no se ve, allí es. Ahora, también no se usan instrumentos en el Nuevo Testamento porque también querían diferenciarse del paganismo. En el paganismo había mucho instrumento, no quiere decir que sea malo, simplemente que no querían que se les comparara con lo pagano. Pero la cuestión más importante que yo considero, ¿por qué no se usaron instrumentos? Es por dos cosas, la persecución y la pobreza. Había una pobreza tremenda en esos tiempos. No tenían para comer, ¿cómo iban a tener un instrumento? Yo recuerdo en mis tiempos, yo fui músico, empecé a tocar el bajo, no tenía dinero para un bajo. Un conocido de allá, que tenía un grupo, hizo un bajo, así, un brazo muy bonito, compró una maquinaria, le puso aquí todo su cuerpo, pero como no tenía pastilla de bajo, le puso una pastilla de guitarra. Y luego aparte se la puso chueca, le puso sus cuerdas y era un bajo hechizo. Me lo vendió barato, yo lo compré. La cuestión es de que como estaba chueca la pastilla, la cuerda de hasta abajo, cuando yo le tocaba casi no se oía, tenía que jalarle y cada rato me salían callos porque no me alcanzaba por un bajo nuevo. Después tuve un poquito más de dinero, no me compré un bajo, llevé ese bajo a un body shop, ¿cómo se llama? A un taller de pintura, ¿cómo se llama? Hojalatería y pintura. Y entonces le pusieron bando, todo, ¿verdad? La pasta, lo lijaron y me lo pintaron, me lo dejaron bien bonito, pero seguía siendo un bajo hechizo. No tenía dinero en ese tiempo. Entonces, imagínense mucho tiempo más atrás, después de ser conquistados los judíos, no había dinero para instrumentos, pero sobre todo los que tenían dinero estaban bajo una persecución tremenda. Tenían sus servicios en cuevas, en sótanos, en cuartos a oscuras,
en catacumbas, no podían hacer ruido, se juntaban solo para leer la palabra de Dios. Hasta el siglo V, en toda la historia del cristianismo no hubo instrumentos. Hasta el siglo V, en la Edad Media, empieza a haber órganos hidráulicos, imagínense, órganos hidráulicos. Y después ya los famosos órganos de tubo que vemos en las catedrales, fueron los primeros instrumentos. Y no fue hasta el siglo XVI y el siglo XVII, 1000 años después, porque la iglesia popular se quedó con los órganos hasta la fecha, en donde la reforma, ya con las iglesias protestantes, ¿no? Nosotros, el protestantismo, en donde Lutero y Calvino empezaron a usar otros instrumentos. Entonces ya en nuestras fechas ya tenemos otros instrumentos, pero aún así, en mis tiempos no era buen vista la batería. La guitarra eléctrica, era del diablo. ¿Cuántos les ha tocado o les tocó ver eso? Y en algunos países todavía es así. Hay instrumentos que son de el diablo, dicen, ¿verdad? Pero aquí vemos que no. Los instrumentos son una herramienta que Dios nos ha dado para su gloria. Su uso requiere de orden, habilidad, responsabilidad, ¿verdad? Debemos ser responsables los que estemos en el ministerio de alabanza, música, proyección. Y sobre todo se requiere un corazón correcto, como el de David, que ya lo vimos. O en las palabras de Cristo se requiere adoradores en espíritu y en verdad. Muy bien. Diferentes expresiones de alabanza. Estamos en lo que es la alabanza, el área de la alabanza. Canto, danza, oración, poesía, etc. Bueno, el canto, pues es una de las formas más comunes de alabar al Señor, ¿no? Y también de adorar. Pero se confunde, se cree que el canto implica la adoración y ya vimos que no. El Salmo 96:1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Obviamente quiere decir un canto nuevo, recién compuesto, pero no solo una canción inédita, sino esto representa una alabanza fresca, renovada a Dios, inspirada por una experiencia diaria, ¿no? Algo constante, una adoración que fluye de un corazón que adora incluso sin abrir su boca, ¿no? El canto, porque hablamos de música, bueno, ahora vamos al canto. Incluso se puede ofrecer ese canto sin música, también es alabar a Dios. El canto comunica doctrina, ¿verdad? Palabra de Dios. La mayoría de los cantos que tenemos son frases del Antiguo Testamento o del Nuevo, o salmos, ¿verdad? Entonces, el canto comunica doctrina, palabra de Dios, comunica emoción, pero también devoción. ¿Y qué creen? Les quiero compartir un par de videitos de cómo cantan los judíos. La última vez que me tocó estar en Jerusalén, déjenme apago mi audio para prender el otro y ustedes me hacen así con la manita si se oye. Permítanme tantito. No se escucha, Suri. ¿Se oye? No, no se escucha. ¿Se oye, Chris? No, no, bueno, yo no lo escucho. No sé si los demás. No, no se escucha. No se escucha.
פועל ישועות צופה עתידות קורא הדורות רוב Bien. Bueno, hablando de la música y cómo ellos alaban generalmente ahorita sin instrumentos, o más bien allí en la explanada del Muro de los Lamentos, puede uno ver cómo cantan, cómo se entregan aún sin instrumentos. Bueno, vamos a ir avanzando. Ya vimos el canto, la danza. Es una expresión de alegría y de liberación. En Samuel, en 2 Samuel 6, vemos cómo David danzó con toda su fuerza delante del Señor porque estaba sumamente contento. En Salmo 149:3 dice, alaben su nombre con danza, ¿verdad? Y recordé también el ejemplo de ese cojo de nacimiento cuando es sanado por los discípulos en Hechos capítulo 3. Dice que entró al templo a alabar y entró saltando, cantando, alabando y bendiciendo a Dios. Entonces cuando uno tiene esa conexión con Dios, esa entrega, puede manifestarse la alabanza con muchas expresiones. Ya vimos el canto, también puede ser con la danza. Pero en esto influye también la cultura en nuestros tiempos, ¿verdad? Las costumbres e incluso los gustos, chicos, porque pues obviamente hay iglesias que ponen un escenario muy bonito, otros ponen luces, o sea, ya es en cuanto a gustos. Pero estas expresiones, en este caso de la danza, influye porque también en Israel, danzan mucho ahí, sobre todo en el Bar Mitzvah, en la ceremonia de los pequeñines a los 13 años, danzan. Mira, vamos a ver este video otra vez. Déjenme apago aquí mi... Son muy cortitos, nada más para, pues para que viéramos una... Oh, ¿me escucho ahorita? Ah, ok. Cómo expresan en este caso la alabanza a través del canto y de la danza. La danza obviamente no es un espectáculo o un desorden, es una expresión íntima y colectiva del gozo que se siente ante Dios. Otra vez estamos recalcando esto, de un corazón que adora en espíritu y en verdad. Porque de repente el hermano Suri lo ven, miren, brinca, danza, aplaude, alza las manos y hasta llora, pero afuera es de lo peor, ¿no? Pudiera ser, no. Estamos hablando de un corazón que alaba a Dios en espíritu y en verdad, que adora a Dios en espíritu y verdad, ¿verdad? También se puede manifestar la danza. En la Biblia hay varias palabras como machol, rakad, chagad y
girar, que también son palabras en el Antiguo Testamento para mencionar la danza y nos muestran lo que el pueblo de Dios hacía al danzar. Mencionaba un poquito las costumbres. Ahorita con las redes, no sé si han visto cómo nuestros hermanos en África de la Iglesia de Dios, ¿verdad? Bien vestiditas las hermanas, se ponen algo en la cabeza así florido, unos vestidos largos y bien parejitas danzando. En el Caribe, los hermanos del Caribe allá de Jamaica, de esos países, danzan al Señor, ¿no? Entonces estamos hablando de esa danza, no estamos hablando de otro tipo de danza, como decía un amigo mío en aquel entonces en México. A mí me gusta, dice, danzar y brincar, dice, pero más me gustan las de adoración. ¿Por qué? Dice, porque esas se bailan de cachetito. Imagínense, ¿no? No hablamos de esas, no hablamos de las danzas correctas que nacen de un corazón cercano a Dios. Bueno, también tenemos aquí en la lista la oración, otra manera también de alabar, de expresar al Señor. Esta adoración es con la oración, una expresión verbal con voz alta o con voz suave o incluso sin voz cuando uno ora, ¿verdad? Lo hace uno conscientemente con el entendimiento, es una conexión espiritual con el Señor. Y Jesús lo hacía cada momento, se levantaba de madrugada o en las noches se la pasaba con el Señor adorando a través de la oración, como dice Mateo 26:39. Y en Apocalipsis nos dice también que las oraciones de ustedes, mías, del Antiguo, del Nuevo Testamento, es un incienso en una copa de oro que sube al Señor. Y también en esta área la poesía. La poesía bíblica es una forma de comunicación que utiliza recursos literarios como paralelismos, metáforas, imágenes y ritmo para expresar verdades espirituales. Pero no solo verdades, también emociones humanas hacia nuestro Dios. Aunque aquí en Occidente la rima es de sonido, por decir corazón de melón, en el hebreo la rima era de ideas, ¿verdad? Los paralelismos, antético, sinónimo, y bueno, que rimaban ideas. Eso en la poesía es una creatividad de componerle algo al Señor. La poesía en la Biblia no es solo un adorno, sino una forma poderosa de revelación de Dios, pero también para Dios, a través del arte poético. La escritura, pues nos toca el corazón, pero también la mente para crear una bonita poesía. Ustedes, no sé, hay muchos que les gusta la poesía. Hace poquito en el grupo que tenemos de la Frater hicimos un concurso de poesía y y pues bueno, varias, sobre todo mujeres, hicieron sus poesías muy, muy bonitas. Bueno, ya estamos casi terminando, chicos. La última parte, muy pequeñita, pero que también queremos mencionar, es Dios y la creatividad en la alabanza. La creatividad, ¿verdad? El primer atributo de Dios revelado en la Biblia es ese, ser creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y empieza a describir cómo crea todo, ¿verdad? Hasta llegar al hombre. De la misma manera, cuando nosotros creamos, somos creativos y hacemos algo para adorarlo, pues estamos estamos reflejando su imagen, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. En Éxodo vemos cómo el Señor llena de su espíritu a Bezaleel y con sabiduría artística empieza él a construir el tabernáculo con las indicaciones que ya tenía. También vemos en Salmos 33 cuando dice: cantad un cántico nuevo, hacedlo bien, teniendo con júbilo. Ya vimos lo que es un cántico nuevo, ya vimos que tiene que ser bien hecho, bien compuesto, con contenido. Y pues bueno,
los que le ponen música, pues qué padre, ¿no? Eso es también creatividad. En Apocalipsis vemos la adoración celestial que está llena de imágenes, de personas, de sonidos, de formas. Wow, está tremenda la descripción que hace el Señor Jesús en Apocalipsis 4 y 5. No es estática, no es gris, no, al contrario, es estética, es hermosa esa alabanza, con mucha creatividad. Y bueno, en general la teología de la creatividad habla precisamente de eso, de cómo la creatividad se rinde ante Dios principalmente. Obviamente después eres creativo en otros proyectos como el trabajo, escuela, qué sé yo, pero debe de rendirse a Dios. El adorador creativo glorifica a Dios con sus talentos, no a sí mismo, porque a veces nos pasa eso, ¿no? El experto en guitarra, en piano, el que salió del conservatorio, el que tiene una voz tremenda, pues a veces se queda con esos aplausos, con esa gloria. No, la creatividad, talentos y dones son para alabar a Dios. Los salmos, ¿verdad? Por poner un ejemplo, son una expresión de creatividad al componer todos los salmos. La creatividad puede ser un acto de adoración, intercesión o incluso denuncia profética cuando eres creativo para organizar tus sermones, tus talleres, tus reflexiones o para interceder. Tú sabes cómo llamarle a la gente, qué decirle para que se reconcilien con Dios. Entonces ahí se usa la creatividad. Toda es para el crecimiento del reino y para la alabanza de Dios. El arte y la belleza tienen un papel espiritual vital en la vida de la fe. Deben ser ofrecidos para nuestro Dios. Y ahora sí, chicos, en conclusión, lo que todos queremos escuchar después de un largo tallercito, ¿no? O taller, la conclusión. Miren, debemos de examinar cuál es nuestra actitud. Vamos a ver 5 puntos. ¿Cómo está tu actitud hacia la adoración? Ahorita tú piénsalo. ¿Alabas solo cuando hay música? ¿Te pones muy extasiado solo cuando hay música y está bien fuerte y tocan las canciones que a ti te gustan? Pues a veces sí, ¿no? Yo contesto por mi parte. A veces alabo más en la iglesia que en casa y más cuando me gusta la música y me gustan los cantos, pero no tendría que ser así por todo lo que ya vimos. Lo más importante no es cómo alabamos, sino con qué corazón adoramos. ¿Ya vieron? Alabanza es más pequeña que la adoración, que es total y que es íntegra. La música no es adoración en sí misma, pero puede ser una vía poderosa para expresar devoción cuando eres un adorador genuino, en espíritu y en verdad. Si tocas un instrumento, hazlo con excelencia, con dedicación y pasión, pero no te limites a solo ser músico o cantante. Sé un adorador completo como David. Dios ha dotado al ser humano de medios creativos para adorarlo. La música, el arte, la danza, la oración, la predicación, y podemos aumentar ahí el amor al prójimo, la obediencia, mis palabras, mis pensamientos, qué sé yo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y les tengo un bonus, les tengo otra imagen. Esta no se las vamos a cobrar. Esta va gratis. No. Hice este esquema porque así lo entiendo yo, chicos. Espero que también ustedes puedan entenderlo. Miren, la adoración, en base a lo que ya vimos, es toda tu vida, es tu todo. Es precisamente como este árbol. Tu vida entera, este árbol es la adoración. Cuando despiertas, a la mañana, en la tarde, a donde vayas, en cualquier lugar, en cualquier momento, esa es tu adoración. Tú adoras al Señor siempre. Adoración. Pero este árbol de adoración tiene varias ramas. Y por ejemplo está la oración. ¿Estás orando? Estás adorando. Meditas en tu palabra, estás adorando. Eres un buen trabajador. Estás en el trabajo y eres un trabajador honesto.
Allí estás adorando a Dios con tu actitud, con tu comportamiento. En la escuela, eres bien portado, no copias, no compras tareas, entonces estás adorando a Dios. Amas al prójimo, estás adorando a Dios. Es otra rama. Las palabras y pensamientos son otra rama, así como la obediencia. Cuando ejerces tus dones, también adoras a Dios. Y puse aquí en esta rama está la alabanza. Esa es otra rama de todo el árbol, que es la adoración. Pero en esa rama tiene varios frutos, ¿no? Tiene 3, 4, 5 manzanas. Bueno, en la rama de la alabanza está el canto, está la música, está el arrodillarse, está el levantar las manos. En la rama de la alabanza está la poesía, está el testimonio, cuando tú te levantas a dar un testimonio, o incluso cuando danzas, es parte de ello. Pero no confundamos que la adoración es tu vida, tu cuerpo, en un sacrificio constante a Dios. La alabanza es un poco más pequeña, es una rama. El canto y la música es algo todavía más pequeño. Muy bien, chicos, pues esta es la presentación que hice para compartir. Espero que haya sido de bendición. Que Dios les bendiga y creo que no me pasé porque empezamos 10 minutos tarde, Cris. Muchísimas gracias, Suri. De gran bendición escucharte, como siempre, de verdad. Y les pido de favor a todos los que están ya reaccionando, que reaccionen con su emoji favorito, para que vean que estuvimos atentos aquí con Suri. Y justo quiero preguntarle a alguno de ustedes si tiene el deseo de expresarle alguna palabra a Suri para que vea que estuvimos bendecidos esta noche al escucharlo. Adelante. Una persona, quien guste, en los siguientes segundos, participar y decirle a Suri unas palabras de agradecimiento, es el espacio. Así que si alguien quiere, quien quiera, para no ser yo, alguno de ustedes, muchachos, muchachas, Puros tímidos, puros tímidos. 4, 3. Bueno, ya están escribiendo algunos mensajes como de Dios le bendiga, hermano, gracias por su tema edificante. Y pues bien, pues sí, yo creo que todos están tímidos o tímidas hoy. Pero gracias, Ori. Reitero de gran bendición escucharte. Dice, vengo en transporte, por eso no puedo activar el audio. Pero bien, muchas gracias, hermano. Entré tarde, pero me gustó mucho y demás. Y pues nada, muchachos,